normal y después respirar normal. De repente es el problema de fondo. Y el problema de fondo que le da insuficiencia respiratoria y hipercambio y esto. Bien, la otra es hiperventilación neurógena central. O sea, son respiraciones profundas. No lo puedo hacer porque, bueno, motivos obvios, estoy agripado. Entonces, el paciente empieza a respirar profundamente y rápidamente. Es la neurógena central. Depende de lesiones de protuberancia, la parte medial de la protuberancia. Después hay una respiración amnéstica. El paciente se va quedando en la inspiración, se va quedando en la expiración. Igual, lesiones ahí también del bulbo, la protuberancia, sobre todo bulbo. La respiración de Biot, ¿quién sabe? Eso sí lo sabe. No tiene ritmo definido. ¿Ah? No tiene un ritmo definido. Sí, en algunos libros está así, como dice usted. Está bien, sí. Pero también, usted, su libro texto, a ver si lo revisa. Creo que está en Argentes así, ¿no? Y en otros está así. Respiración de Biot, ¿no? Respiraciones regulares, apnea regular, y le ponen incluso, este es propio del paciente meningitis, que no le hemos visto nunca nosotros y que hemos buscado, porque está en el libro de Semio, ¿no? Buscando Biot, no hemos podido encontrar, pero en pacientes que tienen lesiones vulvares sí se encuentra la respiración de Biot. Bien, respiración alternante, que respira un rato, normal y otra vez. Respiración superficial, poca profundidad. Tipo respiratorio, entonces estábamos hablando de tipo respiratorio, es tórax abdominal, en el hombre de una forma, en la mujer de otra forma. Cuando es a predominio torácico, miren, puede ser por disminución de los movimientos del diafragma, o sea que hay una parálisis, por ejemplo, que va hacia el diafragma, o porque el paciente tiene dolor abdominal intenso, o porque el paciente tiene así, dicen porque el paciente tiene hipoparalítico. Y cuando es a predominio abdominal, cuando hay disminución o abolición de los movimientos torácicos, un paciente se fractura, no mueve la fuerza. Dolor torácico intenso, por ejemplo, en el paciente que tiene derrame pleural, en el paciente que tiene, por ejemplo, una herpes zóster, donde hay compromiso de los intercostales, súper doloroso, puede ocurrir también en este punto. Luego, abovedamientos giratorios, o sea, usted, acá entre las dos costillas hay un espacio, ¿no? Entonces, eso, o sea, hay abovedamiento, sale. Hay abovedamiento expiratorio. Cuando hace respiración, se sale eso. Eso se presenta en pacientes que tienen enfisema, pero enfisema avanzado. No un paciente que está haciendo enfisema recién avanzado. Retracciones inspiratorias. La retracción inspiratoria es el tiraje. El tiraje es igual a insuficiencia respiratoria. Entonces el tiraje se clasifica de acuerdo a dónde está. Supraesternal, supraclavicular, auricular, intercostal, ustedes colocan el tipo de tiraje. Tiraje es igual a insuficiencia respiratoria, no se olviden. Entonces se puede producir todas estas cosas. Obstrucción traqueal, obstrucción masiva del bronquio, la atelectasia, por ejemplo. Y unilateral, obstrucción de bronquio masivo, la atelectasia, tumores, cánceres, etc. Seguimos. Después de la inspección pasan a la palpación. En la palpación, ustedes han visto al paciente, después van a palpar, se han visto lesiones, etc. Palpan la piel. La característica de la piel la ponen en la parte general. Y si ustedes describen también del tórax, puede quedar ahí, ¿no? Ven cómo está el tejido celular subcutáneo, el oso articular que de repente formó parte del aparato locomotor. Y luego la sensibilidad, bien importante, ¿no? Hay algunas patologías respiratorias que producen aumento de la sensibilidad. Podría ser derrame pleural a veces, en algunos pacientes, no en todos, en algunos pacientes. Bueno, la resistencia torácica es así, o sea, uno se coloca así al paciente, ya no lo hacen mucho los médicos, o sea, significa notar cuál es la resistencia que tiene el tórax, y aumenta la resistencia cuando hay cierto tipo de patologías, como fibrosis, etc.
O sea, es la resistencia torácica. Y luego las adenopatías, ¿no? Sobre todo axilares. Ya vieron ustedes triangulares, ya vieron también las axilares. Acá las axilares tienen cierta relación, pero la supraclavicular sí podría tener relación con el pulmón. Por ejemplo, la de la derecha tiene relación con cáncer de pulmón, por ejemplo, cáncer de pulmón. La de la izquierda sí es con aparato digestivo, ¿no? Luego la plexación. Creo que hay unas láminas de plexación. Vamos a ver. Y después la vibración bucal. Pase, por favor. No están tan buenos. ¿Quién se presta para hacer los exámenes? A un joven. Viene, se para acá y yo hago los exámenes de palpación. Que sea sexo masculino. Andagua creo que quiere venir. Sexo masculino. ¿Alguien? Pérez. Cualquiera. A ver. Para que se entienda mejor. Dale sexo y vamos a la idea. Sí, sí, para allá. Por favor. Entonces, anterior, posterior. ¿No es cierto? Yo voy a hacer la prestación así. Entonces la prestación es así. Pongo acá equidistante, es una línea media. Equidistante acá. Entonces yo les digo que respire para ver el movimiento. ¿Cuál se mueve más o cuál se mueve menos? ¿No? Eso es importante. ¿Qué me indica si se mueve menos? Que hay una patología. No me dice que igualito que la infección. Cuando yo voy abajo, acá, entonces yo voy a colocar acá, en este equidistante, o si quieren pegan los dedos, o equidistante. Que respire si se mueve más o menos. A ver, al revés, a ver si miran para allá. Toda la parte posterior. Igualito, así. En esta forma. Yo le hago que respire. Estos dedos sean equidistantes a la línea vertebral. Yo lo puedo colocar así o lo puedo colocar así. Equidistante. Entonces lo coloco en esta forma. Le digo que respire. Si se mueve poco, hay una patología ahí, o acá poco, patología. Estas partes se exploran generalmente los lóbulos superiores. Y luego coloco esto acá, en la parte de acá, y también exploro de igual manera. Póngase así. Entonces acabo de explorar la parte lateral. Yo coloco así, en esta forma, lo hago respirar y si hay movimiento. Ya le dije, lado, lado derecho. Me interesa el lado derecho. ¿Por qué? Lóbulo medio. Muchas gracias. Ahora sí anda guapas. Andamos se quedó ensimismada, mira. Siga. Entonces, en la palpación, miren, expansión torácica disminuida. ¿En quiénes? Enfermedades bronquiales, pulmonares, pleurales, en el asma, pero el paciente asmático que está acentuado, su estado actual, pero un paciente con enfisema. En el enfisema hay destrucción de parénquima, aplastamiento de aire, penetra el aire pero no sale todo, sale una parte del aire pero no sale todo, en el enfisema. Y la fibrosis. Nosotros vemos con mucha frecuencia fibrosis post-TB. Fibrosis post-TB, como secuela, o sea, fibrosis secuelar. Bien, luego, restricción de la movilidad torácica. Si un paciente tiene dolor, ya les dije, el herpes este es un ejemplo muy didáctico. Un paciente que tiene espondilitis anquilosante no puede mover también. Paciente con esclerodermia. ¿Han visto pacientes con esclerodermia? De repente no. No es común. Y la polimiositis, o sea, es la inflamación de los músculos pero de forma autoinmune. La polimiositis. En el unilateral está el derrame pleural. Si un paciente tiene derrame, lógico, mueve poco este lado. Si un paciente tiene neumotoras, mueve poco ese lado comprometido. Si un paciente tiene atelectasia, también mueve poco ese lado comprometido. Seguimos. Luego las vibraciones vocales. Miren, las vibraciones vocales para que se produzcan es necesario que el aire penetre acá, se modifica acá, baja, bronquios y llega al pulmón. Y del pulmón se transmite.
hasta cuando yo coloco mi mano. Entonces, yo le digo que diga al paciente 33. Algunos médicos le van a decir, no, que es 99, no, que 9, porque dicen que eso se escucha. Lo que más se ajuste a ustedes. Si es 33 y vibra y lo pueden captar, en buena hora. Entonces, cuando yo digo 33, se transmite y yo voy a sentir acá una vibración, como el ronroneo del gato, la vibración. Entonces, toco la vibración, pues, y veo si está normal, si está aumentado, si está disminuido la vibración. Entonces, ¿en quiénes se puede alterar la vibración? No sé si hay otra lámina de vibración. Ya. Disminución de las vibraciones vocales. Cuando hay obstrucción, en la telectasia que ya les puse como ejemplo, en pacientes que tienen enfisema pero avanzado, ¿ya? Avanzado que no deja pasar. En pacientes que tienen paquipleuritis, les dije, ¿qué era paquipleuritis? ¿Quién sabe? A ver. Que se pegaba y se engrosaba. Cuando se pegan a dos, entonces no pasa bien, ¿no es cierto?, la vibración vocal. Correcto. En pacientes con derrame pleural hay líquido ahí, no pasa la vibración. En pacientes con neumotoras hay aire, no pasa la vibración. Y en pacientes que tienen obesidad mórbida, o sea, el índice de masa corporal más de 30. Y pacientes en anasarquia, o sea, con edema generalizado no pasa bien la vibración vocal. Es bilateral, ¿no es cierto? Seguimos. Ya, percusión. La anterior, póngalo. Eso es disminución de la vibración vocal. Pero la vibración vocal, ¿el sonido por dónde pasa mejor? ¿Por el aire, por el líquido o por el sólido? Por ahí. ¿Ah? Aire. ¿Quiénes dicen aire? ¿Ah? ¿Aire, líquido o Sólido. sólido? ¿Ah? Sólido. ¿Quién más? Otra opinión. El sonido pasa mejor por el medio sólido. En la etapa medieval, los ejércitos, ¿cómo se escuchaban ellos? Que venían los ejércitos, ponían el oído en la tierra porque había una vibración. Entonces pasa mejor. Ya les dije, cuando hay aire, cuando hay líquido no pasa. ¿Ah? Abolimiento de las vibraciones. Claro, no pasa la vibración vocal, eso es lo que van a colocar ustedes. Y pasa mejor en medio sólido. O sea, ¿quién va a dar una vibración vocal aumentada cuando hay medio sólido? Un paciente que tiene una tuberculosis con lesiones que están un poco consolidados ahí. O pacientes que tienen neumonía. La vibración vocal pasa aumentada. Pues es importante para hacer la diferenciación. No se olviden de hacer el examen de vibraciones vocales. Estoy seguro que van a los servicios de neumoto, no hacen el examen ese. Y están en los servicios de neumo. Los residentes ya no van a la placa, ya no examinan para nada, el interno peor. Entonces, y no se chequea por las historias. Entonces, no se acostumbran a hacer diagnósticos sindrómicos para después planteo de diagnóstico clínico y saber qué pedimos. No se olviden que ustedes se están formando como médicos generales. Ustedes no van a ejercer la medicina como en los hospitales que están recibiendo sus clases. No van a ejercer así la medicina, para nada. Entonces deben aprender la parte semiológica que les sirve para aplicar en atención primaria. Supuestamente ustedes todos van a salir a segundo. Y en segundo van a tener una placa. Tienen que usar la semiología. Y en base a la semiología, diagnóstico de síndrome y después planteamiento de saber, tiene una neumonía, de repente acentuada, en un tratamiento y no va bien, lo derivan, etc. ¿no? Pues es un derrame, neumotoras, etc. De acuerdo a cómo usen su semiología. Eso es importante porque figures examinar en un segundo a un paciente que está en la luna, al final es terrible. Se acostumbra uno solamente a pedir la placa, no funciona. No se olviden que gran cantidad de ustedes no van a ser de repente especialistas nunca. Solamente van a ser médicos generales y van a ejercer como médicos generales. El médico general tiene que saber esto. En nuestro país es importante eso. Y los perfiles de las universidades se van a ir cada día de cuando más a esto, ¿no? A un médico general integral que ejerza la medicina en la periferia y en la atención primaria.
Por eso que es bueno saber lo que se me llama la atención que no lo llama. Seguimos. Entonces, la percusión, los dos deditos, siempre procuren percutir. Hay algunos que tienen su dedo así, hay otros que tienen su dedo delgado, ¿no? Yo percuto así, con estos dos dedos así. Para percutir bien, entonces uno se coloca en los espacios de acá, en los espacios en esta forma. Estoy percutiendo para ustedes, ¿no? A mí me basta percutir para mí, pues como es para ustedes, lo percuto fuerte. Entonces, ¿qué voy a obtener? El pulmón es sonoro, porque tiene aire. Entonces ustedes buscan toditos los espacios acá, buscan los espacios acá, no percuten acá porque ahí está el hígado, acá no percuten porque está el corazón, no percutan escápula. En la parte posterior es entre el escápula y la columna vertebral, tienen así. Entre la columna vertebral. Y buscan siempre los espacios intercostales, no se olviden. Siempre el pulmón va a ser sonoro. Entonces ahí van a haber cambios. Uno, que puede haber aire atrapado, como en neumotoras, por ejemplo, en la pleura, hipersonoridad. O en el paciente con enfisema, hipersonoridad. Pero si yo percuto un sóleo, una parte sólida, va a ser así. O puede ser así. Por ejemplo, en el derrame pleural es así generalmente. En el paciente con neumonía es así. Ambas son mate. Pero la experiencia nos ha enseñado que el mate, si el paciente con derrame pleural es mate neto, eso nos sirve para diferenciar un poco. Ya cuando uno llega a tener un poco de práctica, lo aprende bien ese punto. O sea, hipersonoro mate. Y luego es el timpánico. ¿Cómo puede ser timpánico? Si ustedes, los que no han comido mucho, percutas en el abdomen. O todos han comido una barbaridad. Percutas en el abdomen, este sonido timpánico. O sea, si este sonido ustedes lo sienten acá en el pulmón, eso se llama timpánico. El sonido timpánico está en neumotoras, atención, generalmente. Puede ser otro tipo de neumotora, pero en neumotoras, atención. Y a veces pacientes que tienen cavidades en el pulmón que miden 8 centímetros de diámetro, que tienen un tejido así pericavitario, así más o menos. Así, por ejemplo, mide 8 centímetros. Esta cavidad está libre de todo, lisa, todo está en comunicación con un bronquio que no está obstruido, y acá hay un tejido pericavitario. Yo voy acá, puede ser timpánico. Cuando esto disminuye de tamaño o pierde los requisitos, ya no es timpánico. Y en neumotoras, atención, no se olviden, produce el timpanismo. Eso, a grosso modo, ¿qué les aconsejo yo? Digan a sus profesores, enséñanos cómo es el normal, cómo la infección, palpación, percusión y ocultación en una persona normal, ustedes mismos. Ustedes aprenden primero en lo normal y ya después se comparan con lo patológico. Es como el pulso, pues. Si ustedes no saben cómo es su pulso, ¿cómo van a buscar lo patológico? Entonces, aprendan siempre primero un normal, 10 minutos, 15 minutos y después van a su paciente. ¿Preguntas? No preguntes, ¿no? Entonces, ¿está bien ya?